Posiblemente la historia de la música se remonta al comienzo de la humanidad, a la época prehistórica, donde las tribus bailaban alrededor de la hoguera y entonando una serie de cánticos, similar al que hoy día siguen realizando muchas tribus que viven en la selva. Existen muchos tipos de música, el desarrollo de cada una depende de su lugar de procedencia. En la antigua Grecia, por ejemplo, se empleaba una serie de instrumentos de diferentes familias. La familia de la percusión puede dividirse a su vez en dos subfamilias. De una parte tenemos el grupo de los idiófonos, instrumentos construidos con materiales duros como la madera o el metal. Entre ellos cabe citar los crótalos, dos piezas cóncavas fabricadas en madera, con una cierta semejanza a nuestras castañuelas, que producirían sonido al ser entrechocadas. Los címbalos, una pareja de pequeños platillos de metal, también de entrechoque. Sistro, un tipo de sonajero que constaba de varias tiras en las que se colgaban pequeños discos de metal y que procedía de Egipto, donde se utilizaba en el culto a Isis. De otra parte está el grupo de los membranófonos, instrumento en cuya construcción se utiliza una membrana o parche, generalmente de una piel de animal, extendida sobre un aro cilindro de madera. Entre ellos podemos enumerar el tímpano, un tambor de marco muy semejante al pandero. Los aerófonos son instrumentos en los que el sonido se genera por la vibración del aire dentro de un tubo. La flauta de Pan se compone de una serie de tubos de 5 a 7, unidos en hilera. La familia de los cordófonos se caracteriza por la utilización de cuerdas que al vibrar producen sonido. 3 familias. La lira es un instrumento que goza de gran estima entre los griegos. Estaba formado por una caja de resonancia, que era un caparazón de tortuga. Las cítaras griegas son cordófonos similares a la lira, pero de una construcción más sólida y con una caja de resonancia de madera con forma semicircular o trapezoidal. Las arpas se diferencian de las cítaras y de las liras por su forma triangular y la desigual longitud de las cuerdas que, como ya hemos comentado, caen en forma perpendicular sobre la tabla armónica. China. La música china es tan antigua como su civilización. Difiere mucho de la occidental por su ritmo, compás, tono y adorno, que le dan su sonido inconfundible. Los instrumentos más comunes son flauta transversal Ti, es uno de los tipos de flauta de bambú más antiguos. Cumple la función de conducir la melodía. Es un instrumento altamente sensitivo. La flauta vertical Xiao. La mayor diferencia entre el Xiao y el Ti es que el primero tiene el hoyo más alto en la parte posterior del tubo y se sopla directamente sobre el instrumento. El oboe cónico. Se usa comúnmente en ceremonias matrimoniales, pompas fúnebres o procesiones religiosas. El laúd. El laúd chino consta de cabezas, las clavijas, el cuerpo, los trastes alto y bajo, las cuerdas y el puente. También se lo conoce como la guitarra china. El gong. Con 2 manos y en ocasión con tambores, se combina el sonido de los 2 instrumentos, que crea esa atmósfera china de regocijo y celebración. Egipto. En la antigüedad los egipcios empleaban la música en diversas actividades cotidianas, pero fue en los templos y en sus ceremonias donde tuvo un desarrollo más intenso. Entre los instrumentos más apreciados destacan el sistro, la flauta recta, el arpa con caja armónica baja y los desfiles militares una especie de trompeta de cobre o de plata. África. Mabela. Es considerada como la madre de todas las arpas, de Yembe. De Senegal es uno de los nombres con que se denomina este tipo de tambor. Laúd de Chad, similar a los que aparecen en las pinturas del antiguo Egipto. Este instrumento es utilizado hoy, entre otros sitios, en la región de Tibesti, Sudán. América. El jazz surge en el estado de Luisiana, concretamente en la zona de influencia de Nueva Orleans, a donde llegaban grandes remesas de esclavos, fundamentalmente de la zona occidental de África, al sur del Sáhara, la zona denominada Costa de Marfil. En muchas áreas del sur de Estados Unidos, el batir de tambores estaba específicamente prohibido por la ley, de forma que los esclavos negros tuvieron que recurrir a la percusión mediante las palmas de las manos y el batir de los pies, para disfrutar de sus fiestas y su música característica. Sin embargo, la prohibición no tuvo vigor en la llamada Place Congo, Congo Square, de Nueva Orleans, en la que hasta la Guerra de Sucesión los esclavos tenían libertad para reunirse, cantar y acompañarse de verdaderos instrumentos de percusión, tales como calabazas resecas y rellenas de piedrecitas, el berimbau, las quijadas, el piano de dedo pulgar o sanza, el banjo de 4 cuerdas. En cuanto a los músicos individuales, los pioneros del jazz fueron King Oliver, Freddie Keppard, Louis Armstrong.
Existen muchas afinidades en la cultura musical de Sudamérica, la cual se ve especialmente en la corriente musical conocida como música andina. En Argentina y Uruguay existe un himno que relaciona música y baile, como es el tango. Brasil es la única región musical menos influenciada por el resto de géneros musicales, y la gran diversidad de sus géneros se los clasifica en una sola categoría, conocido como música brasileña. Esta música es la que aparece en los carnavales de Río de Janeiro. Alô, Milão! Meu beija-flor espacial cruzou o espaço sideral, fez do meu sonho realidade neste carnaval. Meu beija-flor espacial. Música de Oceanía. Hay tres culturas. La música maorí es principalmente vocal, cantos de guerra, de historias de amor y nana. Los instrumentos están construidos con madera, huesos, piedras, conchas o caparazones de animales. Son principalmente de viento y de percusión. La música de los aborígenes australianos desempeña un papel fundamental tanto en la vida social como en la sagrada de los aborígenes australianos. Los cantos sirven de nexo vital con el reino del espíritu. Los instrumentos musicales y su música son rudimentarios. El principal instrumento es el didgeridoo. Su sonido es hipnótico y puede ser muy relajante o muy rítmico. La música en Indonesia y Malasia. La formación característica de estas culturas es el galemán, que es una orquesta que consta de hasta 30 músicos. Los instrumentos utilizados son xilófonos, tambores y gongs. India. Entre los instrumentos de cuerda, el más destacable sería el sitar. Es el instrumento solista dominante en la música clásica india y pertenece a la familia de los laúdes. Está construido a partir de una calabaza seca y un diapasón hueco en el cual se fijan 20 trastes curvos móviles. Se toca con una uña metálica, mizraf, puesto en el dedo índice de la mano derecha. Midrangam. Es el instrumento de percusión más popular del sur de la India, siendo de los más antiguos y el más importante de la música carnática. Con forma de barril, está hecho a partir de un tronco vaciado y con varias capas de piel en cada uno de los extremos. Las diferentes capas de parches permiten obtener gran variedad de timbres como en la tabla. Europa. La historia de la música en Europa es muy amplia y comprende de varias etapas. La música medieval. Comprende toda la música europea compuesta durante la Edad Media. Esta etapa comienza con la caída del Imperio Romano, en el año 476, y finaliza aproximadamente hacia mediados del siglo XV. Pese a que el fin de la época medieval y el comienzo del Renacimiento es un límite claramente arbitrario y difuso, lo consideraremos situado hacia el 1400. Al comienzo de esta época, la música era monofónica y monorrítmica, en la que aparece un texto cantado al unísono y sin acompañamiento instrumental escrito. En la notación medieval antigua, el ritmo no puede ser especificado. La simplicidad del canto, con la voz al unísono, y la declamación natural, arte escénico, es muy común. Muchos de los instrumentos usados en la época medieval perviven aún hoy día con algunas variaciones. La flauta se hacía de madera, más que de plata u otro metal, y puede tocarse desde un costado o desde el extremo. La música medieval utiliza muchos instrumentos de cuerda, tales como el laúd, la guitarra morisca, etc. La música popular se desarrollaba en las plazas, las ciudades, a manos de juglares.